¿Cómo están mis queridos amigos? Desde luego con el placer, el gusto de estar con ustedes y desde luego con ese buen sabor de boca porque ustedes a lo mejor me acompañaron el día de ayer o supieron de que fue un éxito el curso de reformas fiscales al lado desde luego con un gran contador y amigo, el maestro José Luis Lozano, en donde pues hablamos de temas puntuales, yo les llamé temas selectos de la reforma fiscal. Hubo muchas preguntas, muchas dudas y creo que algunas otras se quedaron en el tintero, pero bueno, yo creo que es parte de la magia de esto de lo fiscal. Decía uno de mis también compañeros de trabajo en la gloriosa Escatepepan, lo fiscal es como si fuera un poema, decía. Pues en su momento yo le comentaba, pues a lo mejor es un poema, pero no le veo ni la estrofa ni la parte del poema en sí. Pero bueno, pues desde luego les doy la más cordial bienvenida en este día jueves 9 de diciembre. Ya huele a piñatas, ya huele a ponche, ya huele a posadas, y el friecito, bueno, pues también ya cala. Yo que estoy en Puebla ya siento algo de frío por allá y en la Ciudad de México también ya se percibe. Las calles abarrotadas como ayer para salir del hotel, realmente pues que si plantones, que si gente, que si tráfico, que si compras, entonces ya como que ya estamos viviendo la época navideña, pero bueno, no se olviden de cuidarse, de seguirse cuidando, de ponerse la dosis que les falta de la vacunación y desde luego ser optimistas, ver para adelante y desde luego hacer el trabajo con gusto, con profesionalismo, porque realmente es parte de nuestra razón de ser. Pues dicho esto, sean todos bienvenidos. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Yo creo que es grata la tolerancia. Vamos a iniciar con el tema que hoy nos ocupa. Cierre fiscal 2021, personas morales del título 2 y mañana a lo mejor el contador Octavio, que también tiene programado una plática con ustedes, un curso, pues a lo mejor va a soportar, vamos a coincidir en algunos de los temas que vamos a abordar. Menciono esto porque algo que va a platicar Octavio es de las personas morales, sociedades civiles que tributan en el título 2. Por lo tanto, para un servidor, pues es obligación abordar ese tema. Entonces, si bien es cierto, tenemos cédulas de trabajo, algunos casos prácticos, algunos comentarios de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, qué es lo que tienen que cuidar para este cierre fiscal y lo más importante, que todo vaya coincidiendo, porque en la práctica pues me mandan una información, no coincide con otra y bueno, pues la idea es que la información sea consistente, sea congruente y lo más importante, sea verídica, utilizando los términos que al día de hoy desde luego la autoridad está utilizando en materia de reformas fiscales, ¿de acuerdo? Pues sean todos ustedes bienvenidos, les saludamos con gusto en este día, ya decía jueves 9 de diciembre, en donde su amigo y servidor contador José Antonio González Castro va a aclarar todas las dudas que puedan tener, en donde a propósito de las épocas navideñas, hoy voy a tratar de ser generoso con las respuestas. Ustedes me pueden preguntar, si bien es cierto, del tema que nos ocupa, cierre fiscal 2021, si bien es cierto, me pueden preguntar algunas dudas de la carta aporte, que ya es una realidad. De hecho, nos dieron una prórroga para el próximo 1 de enero del 2022. Pueden preguntarme algunos temas puntuales de la reforma fiscal y desde luego algunos temas que puedan venir en relación con toda esta magia de la parte fiscal. Y desde luego pues algunos asientos contables que vamos a sugerir, ¿de acuerdo? Y como siempre lo he dicho, yo creo que es una frase que hoy aplica. No podemos hablar de una receta de cocina en todo lo que tenga que ver en materia fiscal, porque moviéndole algún punto en particular, cambia el escenario, puede tener otras implicaciones buenas o malas, pero bueno, pues la idea es que ustedes acoten el caso que hoy les ocupa, que realmente vean todas las aristas que puede tener relación con ese caso que hoy puede ser de implementación para ustedes y desde luego, y ojalá así sea, pues podamos controlar, si me permiten el comentario,
el impuesto sobre la renta, la PTU y desde luego pues que cumplamos, y creo que es la parte sensible del curso, que cumplamos con todos los requisitos para que procedan las deducciones, ¿de acuerdo? Y menciono esto porque al final del camino las deducciones son opcionales, pero si ustedes ejercen deducir, pues deben de cumplir una serie de requisitos en materia de ICR y desde luego en materia de IVA para que proceda el acreditamiento. Por lo tanto, este es un poquito el escenario de lo que hoy vamos a platicar. Tenemos un tiempo más que necesario para abordar todos los temas que vengan acorde con lo que vamos a implementar hoy, que es el curso de cierre fiscal. Y desde luego, insisto, vayan preparando sus preguntas. En donde el requisito, ¿cuál es? Nada más díganme su nombre, si acaso el estado donde nos están escuchando, y desde luego la pregunta sobre situaciones reales y concretas, ¿de acuerdo? Entonces, sean ustedes bienvenidos, tómense su cafecito, su tecito, una agüita, cervecita no, es muy temprano, y bueno, pues vamos a darle, que como dicen en mi pueblo, vamos a darle que es mole de olla, señores. Entonces, su servidor y amigo José Antonio González Castro está más que a su disposición para apoyarlos, aclarar dudas y desde luego ser el vehículo para que todo esto salga de la mejor manera. Y desde luego ir ya viendo, inclusive ya el cierre fiscal en atención al llenado de la declaración anual del 2021 que van a presentar en el 2022. Y con eso quiero empezar, mis amigos, si me permiten, porque ayer una pregunta que me hacían que me resulta interesante, aun y cuando sea básica y no demerito la pregunta, me preguntaban, oye José Antonio, si yo en el 2021 cierro como persona moral título 2, régimen general de ley, y a partir del 2022 yo me voy al esquema de reciclo, régimen simplificado de confianza, personas morales, no entiendo muy bien la mecánica de pago provisional. Y creo que la pregunta es buena. ¿Por qué razón? Porque al día de hoy, 2021, todavía tenemos pendiente, por ejemplo, el pago provisional de diciembre, que vamos a presentar el día 17 de enero, o tomando el sexto dígito numérico de su RFC. Hasta ahí las cosas bien. Sin embargo, si a partir del 2022 ustedes se van con el tema de reciclo, que deben de informar a la autoridad a más tardar el 31 de enero del 2022, ese cambio a régimen simplificado de confianza, van a empezar a presentar pagos provisionales mensuales, sí, pero acá el punto central, sin que utilicen coeficiente de utilidad. ¿Por qué razón? Porque la mecánica va a ser, en base a flujo de efectivo, lo que está efectivamente cobrado se declara como ingreso y lo que está efectivamente pagado se declara como deducción, excepto la deducción de inversiones, que tiene un tratamiento específico en el sentido que aun y cuando yo no pague un activo fijo, sí se permite la deducción. ¿Queda claro? Entonces, ahí van a ser ingresos menos deducciones y desde luego si hay pérdidas fiscales pendientes de aplicar, pues van a aplicar las pérdidas fiscales y esas pérdidas fiscales van a ser inclusive de años pasados y esa pérdida fiscal va a estar actualizada. De tal manera que van a llegar a la base fiscal, que debo de agradecer al equipo de CADEFI que siempre está muy atento a mi persona, cosa que agradezco, y me trajeron un tecito calientito, gracias por el tecito, yo lo voy a disfrutar al igual que ustedes y me permito brindar con ustedes un tecito. Ay, muy rico porque está calientito y yo siento friecito, pero bueno, entonces decía que en materia de reciclo, si cambian, deben de presentar aviso al SAT a más tardar el 31 de enero y la mecánica son flujo de efectivo, ingresos, deducciones, menos en su momento PTU, menos pérdidas fiscales, llegan a la base fiscal por la tasa del 30% y es lo que van a hacer como pago provisional. ¿Queda claro? Entonces, creo que no hay confusión. Porque hoy 2021 persona moral título 2 hace pagos provisionales en base a un coeficiente y persona moral, de acuerdo que pasa a reciclo, hace pago provisional y aplicando a la base fiscal la tasa del 30%. Sin embargo, quiero ser muy claro. Y ojalá no los confunda, por eso les decía,
pueden hacerme preguntas inclusive de la reforma fiscal 2022. ¿Por qué razón? Otra arista a propósito de pagos provisionales. Vean, si ustedes se quedan en título 2, régimen general de ley, y se quedan porque tienen más de 35 millones de pesos en este año 2021, pues no pueden tributar como reciclo, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, una reforma fiscal que deben tener muy presente, pensando que el coeficiente de utilidad con el cual cerramos 2021 es alto. ¿Queda claro? Alto, estoy hablando de un 8, 10, 12, 14% y hacia arriba. Entonces, para mitigar ese efecto del coeficiente de utilidad, la reforma fiscal 2022 prevé que a partir de julio del 2022, informándole al SAT, pueden solicitar la disminución de pagos provisionales, desde luego disminuyendo el coeficiente de utilidad que están utilizando de enero a junio del 2022 y así, desde luego, pagar menos impuestos sobre la renta, pero con una condición que si, por ejemplo, están trabajando con un coeficiente del 12% alto y ustedes deciden, yo estimo que en 2022 voy a salir con un coeficiente del 4, entonces le quitan 8 puntos y ya van a pagar o van a calcular pagos provisionales con el 4% de julio a diciembre. Pero si al cierre del 2022 terminan con un coeficiente del 6 o del 7, tienen que recalcular pagos provisionales, y es lógico, y pagar actualización y recargos. No el principal, pero sí actualización y recargos. ¿Queda claro? Entonces, ahí se los dejo porque pues al final del camino pueden tener dos escenarios: irse como reciclo 2022 o seguir como persona moral, título 2, régimen general de ley. ¿De acuerdo? Y en su momento pues haremos las aclaraciones o diferencias entre uno y otro. Y me adelanto solamente con un pequeño concepto. Si por alguna razón ustedes se cambian a reciclo 2022, tengan mucho cuidado con el siguiente comentario. Hoy 2021 van a hacer pagos provisionales y van a presentar su declaración anual con ingresos devengados, aunque no estén cobrados, excepto sociedad civil, que quede claro, excepto sociedad civil. ¿Por qué menciono el comentario? Porque si tú, por ejemplo, amigo, contador, empresario que me estás viendo, tienes una persona moral comercializadora, ¿de acuerdo? O del sector industrial, y tienes ya una operación de venta ya definida, aunque no la cobres, en atención al artículo 17 de la ley del impuesto a la renta, el ingreso ya se detonó y ese ingreso se declara para efecto de impuestos sobre la renta en el año 2021. Y el comentario es importante, ¿por qué razón? Porque si ustedes 2022 se cambian a reciclo, pues el ingreso que cobren del 2021 que ya está facturado y acumulado, 2022 ya no le van a dar el efecto de ingreso acumulable. ¿Por qué razón? Porque lo estarían duplicando. Entonces son los detalles que tienen que ir cuidando por ese mecanismo de transición que se va a dar del 2021 al 2022. ¿Quedó claro, mis amigos? Ojalá y sí, y si no, por segunda o tercera ocasión, los invito a que manden sus preguntas. Y desde luego quiero agradecer de manera anticipada cuando ustedes han tenido bien saludarme, como al día de ayer, que quieran una foto, una selfie. De verdad que yo más que nada quiero ser humilde, precisamente por esa distinción de ustedes hacia mi persona. De verdad que es muy loable, es muy gratificante tener ese reconocimiento por parte de mis amigos que son ustedes. Así es que muchas gracias por sus saludos, por estar con nosotros y desde luego por estar al pendiente de su preparación y capacitación. ¿De acuerdo? Bueno, pues el tema se llama Cierre Fiscal 2021 para efecto de impuestos sobre la renta. Básicamente vamos a hablar título 2, el régimen general de ley, personas morales. ¿De acuerdo? Bien. Su servidor y amigo, contador público y máster en Derecho Fiscal, José Antonio González Castro, está más que a sus órdenes. ¿De acuerdo? Bueno, empiezo con esta reflexión que está en su pantalla.
en donde yo nada más les recuerdo que no es nada nuevo, porque nos dieron a conocer a principios inclusive de este año 2021, y la reflexión dice, continúa el plan maestro del SAT, ¿de acuerdo? No la estafa maestra, esa es otra historia, el plan maestro. Y este plan maestro tiene como intención, vean, buscar irregularidades de los contribuyentes y en consecuencia que estos últimos, es decir, nosotros, paguemos más impuestos. No hay que olvidar que el tema de incremento en recaudación de ingresos para el 2022 va a ser mayor inclusive que en el 2021. Y uno de los elementos que el SAT va a tomar en consideración para incrementar esa recaudación es precisamente este tipo de escenarios. El plan maestro va a buscar algún error que tú contribuyente cometas, persona física o persona moral, y a partir de ese error lo va a observar y desde luego, ¿qué puede pasar? Una de tres consideraciones. Si tú lo consideras como un ingreso exento, deja de ser exento y se convierte en acumulable. Primer efecto. Si tú lo consideras como deducción autorizada, pudiera dejar de ser una deducción y se convierte, desde luego, en una partida en conciliación. Es decir, gasto contable, no fiscal. ¿Y eso qué va a implicar? Que tu base va a ser mayor de ICR. Y si esa deducción que vamos a quitar causa IVA, el IVA no procede su acreditamiento, por lo tanto debes de presentar declaraciones complementarias y en su caso pagar la diferencia del impuesto al valor agregado. Y por no dejarlo a un lado, si tú no eres experto en materia de nóminas, recuerden un poquito los cursos del maestro Telésforo, en donde habla de nóminas, cálculo de impuesto, ajuste de nóminas mensual y anual, y desde luego la parte más importante, identificar el ingreso exento y el ingreso gravado, porque si por alguna situación no está perfectamente definido, ¿qué es lo menos que puede pasar? Que retengas de menos, ¿de acuerdo?, y la autoridad te finque diferencias. Y eso podría tener una consideración en la nómina, porque si no retienes correctamente y no enteras correctamente, la nómina o parte de la nómina no tendría efectos fiscales. Entonces, ¿a qué quiero llegar, mis amigos? A que al final del camino, con esa detección de irregularidades, seguramente podemos pagar más impuestos sobre la renta, más impuesto al valor agregado y desde luego diferencias de retenciones de salarios, de honorarios, de arrendamiento, de asimilables a salarios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Sin olvidar, amigos, que ya que toqué el tema, retención por honorarios, persona moral, retención por arrendamiento, persona moral, retención por 4% de IVA, sector autotransporte, ¿de acuerdo? Persona moral, aunque lo preste persona física o persona moral. ¿Cuál es el comentario de esto? De que si tú por alguna razón no tienes flujo de efectivo, ¿de acuerdo? Entiéndase que si termina el ejercicio y no has pagado las retenciones, de entrada la nómina no va a venir precargada precisamente por ese efecto. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que para que proceda la deducción de la nómina de los pagos asimilables a salarios, condición ¿cuál es? Paga la retención. ¿Queda claro? Ahora, no tienes dinero, no pasa nada. Al decir no pasa nada, la nómina no la deduces y por otro lado, sí estás obligado a pagar la retención de ICR, repito, por nómina, por asimilables, por honorarios, por arrendamiento o las retenciones que procedan en materia de IVA. Ahora, y hablando de IVA, no se les olvide que de enero de este año hasta el 31 de agosto de este año, todo lo que era servicios de suministro de personal a favor del contratante, había una retención del 6%. ¿Queda claro? Y dentro de esos servicios estaba desde luego el tema de outsourcing, que coloquialmente así se llamaba, pero el tema central en su momento era subcontratación de personal. Y por la prórroga que se dio en esta reforma,
si no mal recuerdo, publicada el 31 de julio del 2021, hasta agosto, ¿de acuerdo?, yo podía tener ese supuesto de pagar outsourcing y procedía a la retención. A partir de septiembre ya no, mis amigos. Entonces, lo menciono por dos razones. Hoy por hoy ya no se debe de pagar outsourcing y no confundir con servicios especializados, con el famoso REPSE. ¿Queda claro? Que también si tienen dudas, las aclaramos. Y por otro lado, se consideraría un concepto de defraudación fiscal si al día de hoy pagan o siguen pagando el tema de outsourcing o suministro de personal. Entonces, ahí tengan un poquito todo ese panorama que pareciera fácil, mis amigos, pero regreso a mi pantalla. Hoy, si tienen alguna irregularidad, algún pecadillo, ¿de acuerdo?, o no están pagando sus impuestos en apego a la norma, en apego a renta, en apego a IVA, pues lo menos que va a pasar, pagar multas, y lo más que va a pasar, pagar diferencias de contribuciones. Así es que, adelante, mis amigos, hagan las cosas como debe de ser para que eviten problemas con el fisco. Hablo del SAT y hablo del Seguro Social, hablo del Infonavit y hablo de las autoridades locales por aquello de los impuestos sobre nómina o sobre remuneraciones. ¿Queda claro? Entonces, creo que deben tener toda la mesa puesta para que ustedes ya se puedan servir y desde luego no se levanten para que falta algo. Y valga un poquito la referencia, porque si hoy tienen ya bien armado su contabilidad, su balanza, sus papeles de trabajo y pagan sus impuestos, declaraciones y demás, pues simplemente es darle el toque final para cerrar como debe de ser. ¿Queda claro? Y sin embargo, bueno, creo que estamos un poquito apresurados en tiempo, pero estamos todavía en el 2021. Pueden presentar una complementaria de renta, de IVA, a lo mejor falta la DIOT, pues preséntenla, a lo mejor falta algún envío de contabilidad electrónica, envíenla, ¿me explicó? Porque, por cierto, ya subieron las multas. Antes hablamos una multa de contabilidad electrónica de hasta 17,000 números cerrados. Para el año que entra la multa puede llegar hasta 50,000 por no enviar la contabilidad electrónica. ¿Sí queda claro? Entonces, ojo con todos estos temas para que, insisto, lo tengan en la mesa puesta y sepan cuál es el mejor actuar o proceder de ustedes como asesores, de ustedes como contadores y desde luego del empresario. ¿Queda claro? Bueno, entonces ahí está esta lámina, amigos. El SAT va a buscar irregularidades. Siguiendo con esto, mis amigos, una propuesta de índice que es enunciativo más no limitativo. Vamos a hablar, entre muchas otras cosas, de la información contable básica que deben tener, estructura del cálculo del impuesto sobre la renta, ¿de acuerdo? Es decir, cómo se calcula el impuesto a la renta. Yo agregaría cómo calculo la renta gravable para PTU si tienen trabajadores, cuáles son los ingresos acumulables, los requisitos de las deducciones y desde luego las propias deducciones. Vamos a hablar también de decreto de dividendos y lo menciono por una razón en particular. Si ustedes decretan dividendos, por un lado le van a dar un ingreso a la persona física y se puede o no pagar impuestos sobre la renta por ese decreto, dependiendo si proviene o no de CUFIN. Y por otro lado, a partir desde luego de las reformas a la ley de renta, pues deben de hacer una retención a partir del 2014 del 10% por decreto de dividendos, retención que se considera un pago definitivo. Pero, sin embargo, si la persona moral paga dividendos pero no tiene CUFIN, se piramida la base con el factor de 1.4286 y sobre esa base piramidada le aplico el 30% y ese sería el impuesto que paga la persona moral. Ahora, ¿por qué el comentario es importante? Porque en atención al artículo 10, que ya veremos un pequeño caso práctico, 10 de renta, desde luego, es impuesto sobre la renta que hoy paga la persona moral, ¿de acuerdo? En atención a ese artículo que acabo de mencionar,
lo puede acreditar contra el impuesto sobre la renta a cargo de la propia persona moral. Entonces, es un juego de números interesantes porque por un lado paga el impuesto a la renta y por otro lado ese impuesto sobre la renta lo recupera vía acreditamiento. Pero si hace eso, va a haber un efecto en la UFIN al cierre del ejercicio, ¿de acuerdo? Que en su momento lo vamos a ver. Por lo tanto, el tema de decreto de dividendos tiene estas pequeñas aristas que sí es importante que las conozcan para saber si les puede o no beneficiar. Bueno, siguiendo con el índice, vamos a ver también los requisitos para que el IVA sea acreditable. Vamos a explorar IVA, acreditamiento y demás. Vamos a ver algunos papeles de trabajo, y digo algunos, más que nada por cuestión de tiempo. Vamos a ver pérdidas fiscales, deducción de inversiones, vamos a ver a lo mejor siniestro de activos, ¿de acuerdo? Entre otras cosas, vamos a ver ajuste anual por inflación acumulable o deducible, ¿de acuerdo? Vamos a ver también venta de activos, si cabe el comentario, porque recuerden ustedes que un activo se puede enajenar, ¿de acuerdo? Vamos a ver también casos prácticos y desde luego asientos contables. Entonces, es un poquito la propuesta que hoy les traigo para este cierre fiscal 2021 de personas morales título 2. Y para empezar, como debe de ser, aquí en su pantalla ya les empiezo a compartir información ya concreta. Esa es una forma de hacer una conciliación contable fiscal. Y si ustedes son muy cuidadosos observadores, yo creo que podemos hacer un vaciado, como ahí lo ven en pantalla, y vamos a explorar algunos conceptos. Vean, esta primera cédula de trabajo la denominé clasificación de ingresos, en donde pongo 4 conceptos o 4 columnas que son prácticamente obligadas. La primera columna, ingresos para efectos contables, sobre el concepto de devengación, ingresos en materia fiscal, bajo el concepto también de devengación y momento de acumulación, artículo 17 de la Ley de Renta, ingresos para PTU, que prácticamente van a ser los mismos ingresos que para efectos de impuestos sobre la renta, ¿de acuerdo? Con algunas pequeñas diferencias que en su momento aclararemos, ¿de acuerdo? Vamos a ver también lo que es ingresos nominales, y esos ingresos nominales me van a servir precisamente para efectos de lo que es el cálculo del coeficiente de utilidad. Si analizamos un par de ejemplos, vean, primero el primer concepto que está en su pantalla dice ventas devengadas, 1.234.500. Es un ingreso contable, ingreso acumulable, ingreso para PTU e ingreso nominal. ¿De acuerdo? Bien, otro concepto. Ingresos por mediación mercantil es un ingreso contable, un ingreso fiscal, un ingreso para PTU y un ingreso nominal. Estamos hablando de la clasificación de los ingresos. Ingresos del extranjero, que aquí sí deben tener cuidado, porque esos ingresos del extranjero, aunque sea contable, fiscal y para PTU, hay una referencia en la Ley de Renta donde me dice que esos ingresos del extranjero únicamente para pagos provisionales no se van a considerar. De hecho, hay una referencia en la declaración anual que me dice que si yo tengo ingresos del extranjero, al final del camino es una partida que yo sí puedo capturar como un ingreso acumulable en la declaración anual, al igual que los estímulos fiscales. Y es lógico. ¿Por qué razón? Porque no se consideran en pagos provisionales. ¿Queda claro? A diferencia si por alguna razón si tuvieran un ingreso acumulable y nominal, y si no lo consideran en pagos provisionales, ¿qué tendrían que hacer, mis amigos? Presentar declaraciones complementarias para incluir esos ingresos que en su momento no consideraron. ¿Sí queda claro? ¿A qué quiero llegar con mi comentario? Mucha gente tiene todavía la idea, ¿de acuerdo?, de que solamente los ingresos para pagos provisionales son las ventas. No es cierto. Son todos aquellos que son ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Y que restándole solamente el ajuste anual por inflación acumulable, ¿de acuerdo?, por diferencia llego a los ingresos nominales. Pero de entrada, los ingresos nominales son en principio
todos los ingresos acumulables. Este tipo de comentarios o hipótesis creo que es importante que lo tengan presente para de alguna manera saber cómo está integrado o el ingreso contable o el ingreso acumulable o el ingreso nominal o el ingreso para efectos de PTU. ¿Queda claro? Sale. Siguiendo con esa mecánica, mis amigos, otro concepto que les comparto dice ingresos por arrendamiento, y si ustedes lo observan, básicamente es lo mismo. ¿Queda claro? Es decir, ingreso contable, ingreso fiscal, ingreso para PTU, ingreso nominal. Una diferencia es el concepto que ahí viene. Vean, una persona moral puede percibir ingresos de territorio nacional. Y en atención a lo que es el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ¿de acuerdo? Ese ingreso por dividendos persona moral a persona moral es un ingreso contable, no fiscal. Por lo tanto, si observa